Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este tutorial para usar AutoCAD desde cero. En el video de hoy veremos los primeros pasos esenciales para comenzar a utilizar AutoCAD y también un poco de su interfaz. Bien, al abrir el programa lo primero que veremos es este menú en el cual podremos hacer dos cosas principalmente. La primera será abrir o cargar archivos existentes, ya sea desde nuestros documentos recientes o directamente en abrir un archivo. La otra cosa que también podemos hacer es abrir un archivo completamente nuevo. Lo podemos hacer desde iniciar dibujo, como ven abre una hoja nueva de dibujo, o regresando a inicio y únicamente en el símbolo de más. Como ven indica que abrirá un nuevo dibujo. Damos clic y es exactamente lo mismo. Ambas son válidas. Bien, ya que tenemos esta hoja de dibujo nueva, en la parte superior tenemos la barra de menú, donde encontraremos los comandos y herramientas. Dentro de esta barra de menú encontraremos diferentes pestañas. Yo les recomiendo que se enfoquen en la pestaña Inicio, ya que es la que cuenta con los comandos y herramientas más comunes, tales como las líneas, los arcos, los círculos, rectángulos, herramientas para desplazar o girar objetos, etc. Prácticamente es la pestaña que más vamos a usar. En la parte inferior tenemos la barra de comandos. AutoCAD es un programa que funciona a base de comandos, los cuales son básicamente instrucciones que le indica al programa lo que deseamos hacer, y es aquí donde los debemos de escribir. Una vez que hemos trabajado con la interfaz y con el concepto de qué son los comandos en AutoCAD, podemos modificar ciertos parámetros para tener un mejor control del área de trabajo. Los parámetros que podemos modificar son el modo orto, que ahorita les explicaré más adelante para qué es exactamente. También podemos modificar la escala. Dando clic aquí, desplegando este menú, nos ofrece una selección de escalas que podemos usar dependiendo lo que nos pidan o lo que deseemos hacer. También podemos modificar el área de trabajo con este engrane. Si desplegamos el menú nos aparecerá dibujo y anotación, elementos 3D básicos y modelado 3D. En este caso, como principiantes, únicamente nos quedaremos en el dibujo y anotación. También podemos modificar el tamaño del área de trabajo para que se vea más amplia con estas dos flechas. Si la apretamos, como pueden ver, nos oculta la barra de menús. Esto se los recomiendo únicamente cuando ya sepan de memoria los comandos, porque como ven no aparece. Y aquí la barra de comandos sí, entonces si se lo saben de memoria los pueden anotar aquí sin problemas. Pero en este caso es muy difícil memorizar todos, entonces yo les recomiendo que se queden con la barra de menú visible. También cabe mencionar que hay otros parámetros que podemos modificar, como esta rejilla de aquí del fondo. Aquí con este botón lo podemos quitar, como ven ya no hay rejilla, pero si no les molesta la pueden dejar activa para guiarse. También hay otras cosas que podemos modificar, como la vista, ya que con este cubo de vistas podemos modificarlo dando en la vista superior si queremos una vista más frontal, una vista de costado, regresamos a la vista superior. En fin, hay una posibilidad enorme con este cubo de vistas. Y una herramienta más que nos sirve es con el scroll del mouse. Con la bolita podemos acercarnos o alejarnos para visualizar mejor el área de trabajo. También, si apretamos el scroll, nos aparecerá esta herramienta que es una mano que nos sirve para ajustar el dibujo o el objeto con el que estemos trabajando. Es decir, si aquí tenemos de este lado algún objeto que queramos tener justo centrado en el área de trabajo, apretamos el scroll y arrastramos hasta tener ese objeto, y también nos podemos, como les decía, acercar o alejar. Para comenzar a trazar elementos en AutoCAD debemos de tener mucho en cuenta la barra de comandos, ya que esta nos dirá las diversas opciones que tenemos para cada elemento. Por decir, empezaremos con las líneas, a trazar unas líneas. Aquí, como pueden ver en la barra de comandos, nos indica que precisemos el primer punto. Damos un clic izquierdo y nos pedirá el siguiente punto. Esto lo debemos de hacer hasta que conformemos el elemento que queremos. Es aquí donde también entra la herramienta que les mencionaba anteriormente. Esta de aquí, la del modo orto, principalmente hace que estas líneas sean únicamente en ángulos de 90 grados, ya sea horizontal o verticalmente. También la diferencia entre una línea y una polilínea es esto.
es un trazo por un trazo, y en una polilínea podemos hacer esta misma figura, pero que sea una sola entidad, o sea, un solo elemento. Como podemos ver aquí, podemos trazar la misma figura prácticamente. Apretamos ESC para dejar de trazar. Y vean, esta si ponemos el cursor encima de ella se selecciona completa, es una sola entidad. Pero esta de aquí está seccionada, está dividida. Esa es la diferencia entre una línea. Las líneas harán esto, una por una. Y la polilínea te hará un solo elemento. La herramienta orto te ayudará a esto, a que si quieres un trazo libre la desactivas, como en este caso, y tú puedes dibujar cualquier cosa con las líneas hacia cualquier dirección que tú quieras. Pero si deseas ángulos totalmente rectos, la activas y tendrás estos resultados. Una vez que ya hemos visto lo básico de las líneas, podemos también empezar a ver lo que son los círculos. Apretamos y como pueden ver en la barra de comandos nos indica que pongamos el punto central. Entonces designamos un punto con un clic y nos aparecerá, aquí abajo pueden ver que dice radio del círculo, o también lo podemos hacer del diámetro. Recuerden que el radio es esta distancia, esta línea que se marca punteada en amarillo, que es del centro a cualquier punto de la circunferencia, y el diámetro es exactamente la mitad, una línea que parte al círculo. Entonces si nosotros deseamos un radio, por decir, de 5, ponemos 5, damos enter, y como pueden ver es un círculo muy chiquito de radio 5, pero si queremos un círculo apretamos el mismo centro del otro, pero ahora ponemos que queremos un radio de 50. Nos alejamos y pueden ver que ya es más grande, y así también podemos designarlo mediante el diámetro. Ahora pasaremos a la siguiente figura, el cuales son los rectángulos. En este caso, al presionar la herramienta del comando, nos aparecerá en la barra de comandos que especifiquemos la primera esquina o el primer punto del rectángulo. En este caso daremos clic izquierdo y nos da opciones tanto de área, cotas o la rotación. En este caso, si ponemos cotas, son las medidas que queremos designarle a ese rectángulo. Damos clic y por decir, si quisiéramos que tenga de longitud 300 unidades. Damos enter y ahora nos pedirá la anchura. En este caso, no sé, 600 por ejemplo. Si le damos enter, nos pedirá que designemos hacia qué lado quiere que la esquina opuesta, es decir, superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda o inferior derecha. Nosotros podemos designar hacia dónde queremos el rectángulo. Por decir, si lo queremos ahí, pero nos equivocamos, aquí entra otra herramienta. Escribimos desplazar y nos dice que designemos qué objetos queremos. Entonces damos clic en el elemento que queremos mover. Una vez que ya lo hemos seleccionado, damos enter y dice punto base de desplazamiento. En este caso, por decir, podemos poner del centro, y como pueden ver podemos moverlo hacia acá, hacia abajo, y si desactivamos el modo orto que yo les comentaba, podemos moverlo libremente. Si lo volvemos a activar, solo es desplazamiento horizontal o vertical, no te deja en diagonal, a menos que lo desactives y tú lo puedes mover libremente. La diferencia entre desplazar de esta manera y desplazarse así es que de esta manera, poniendo la herramienta que sale una manita, podemos desplazar como tal la hoja de dibujo, o sea, todo. Y como les acabo de enseñar, únicamente desplazamos ciertos elementos en vez de desplazar todo. También otra cosa que podemos hacer es girar o rotar. Podemos apretar aquí en la herramienta de girar o directamente escribirlo. Girar. Nos pedirá de igual manera seleccionar. Una vez que lo hemos seleccionado, damos enter, nos pedirá un punto base. Podemos escoger una de las esquinas, damos clic y como pueden ver, a partir de ese punto que nosotros seleccionamos, empezará a rotar el elemento.
Si activamos el modo orto, igualmente nada más lo rotará en 90 grados. La siguiente herramienta que veremos en este video son para unir y para separar elementos. Por decir, si nosotros ponemos el comando separar o descomponer, nos pide que designemos un objeto que tiene que estar unido. Por decir, en este caso podemos ver que al seleccionar este lado del rectángulo se selecciona todo el elemento. Este tipo de herramienta de descomponer nos sirve para este tipo de elementos, como estamos viendo. Si lo seleccionamos, una vez que ya lo tenemos marcado en azul, daremos enter y aparentemente no pasó nada, pero si nos acercamos, si seleccionamos este lado como anteriormente, ahora no se seleccionará todo, se selecciona únicamente este trazo, esta línea. Pero si nos hemos equivocado, a la herramienta contraria es unir. Entonces escribimos unir y nos pedirá que seleccionemos el objeto de origen o varios objetos. O sea, podemos seleccionar este, o cada uno de los elementos del rectángulo, y al apretar enter nuevamente tendremos un solo elemento. Esta herramienta es muy útil para este tipo de casos donde tenemos, por decir, estas líneas que trazamos y las queremos de esta manera. En vez de borrar todo y tener que hacer otra vez la línea con la herramienta de polilínea, únicamente ponemos unir, seleccionamos, damos clic por decir en una esquina, vamos hasta la otra esquina y seleccionará todo. Terminamos la selección, damos enter y ahora pueden darse cuenta que es lo mismo, como si hubiera sido una polilínea. Esta herramienta nos sirve para eso. Para el siguiente comando que veremos he trazado estas dos líneas. Como pueden ver, se intersectan en este punto. Si nosotros deseamos que cualquiera de las líneas se corte en cualquiera de las direcciones, iremos a esta parte de recortar, daremos clic y nos pide que designemos el objeto. Esta selección se hará para que a partir de ese objeto, a cualquiera de sus lados, ya sea arriba, abajo, izquierda o derecha, corte los elementos que no deseamos. Por decir, si este pedazo, este trazo de segmento de aquí no queremos que salga, o sea que esta línea, la horizontal, llegue únicamente a cruzarse aquí y no se siga, queremos borrar esta parte. Entonces seleccionaremos la línea que nos sirve de referencia, es decir, esta. Ya está en azul, entonces apretamos enter y nos pide que el objeto que queremos recortar, en este caso se ha partido esta línea horizontal en dos segmentos, izquierda y derecha, pero recordando que fuera el caso que nosotros no queremos la parte de la derecha, entonces daremos clic y como pueden ver aparece una X que indica que lo va a borrar. O sea, no lo ha hecho, pero indica que lo hará, a menos que demos clic. Entonces damos clic y como pueden ver ahora ya lo borró. Apretamos ESC para salir y la línea que teníamos ya no se sigue, se cortó a partir de esta otra línea de referencia. Y de igual manera lo pudimos haber hecho diferente, pudimos haber cortado esta parte, la de la izquierda. Para deshacer acciones en AutoCAD podemos usar de la herramienta Control Z. Como pueden ver, nos va regresando las acciones que hemos hecho. Ese es algo muy útil si llegaron a hacer algo que no necesitaban. Solo pongan Control Z y se va a ir regresando los pasos. Bueno, en este caso, si quisiéramos recortar este lado, vamos nuevamente a la herramienta de recortar. Apretamos, seleccionamos la línea que va a dividir este lado y este lado. Ya se seleccionó, ponemos enter y ahora seleccionamos, por decir, esta línea. Se aparece en X, entonces la borrará. Damos clic, apretamos ESC para salir y como pueden ver ahora tenemos solamente este lado. También hay otra herramienta que funciona de manera similar, como puede ser en este caso. Aquí está seleccionado empalme, pero si desplegamos el menú aparecerá esta herramienta llamada chaflán. En este caso lo que podemos hacer es, con esta herramienta nos permite hacer lo siguiente. Si seleccionamos que de esta línea queremos que se una a 90 grados con esta otra línea, si la seleccionamos, como pueden ver, nos
nos da una visualización de cómo quedaría el resultado. Si nos agrada, entonces le daremos clic y como pueden ver se cortó este otro segmento junto con esta línea. Esto nos sirve por decir en casos en donde tengamos líneas que no se juntan totalmente. Por decir, si tenemos esa línea y de este lado tenemos otra línea, como pueden ver no se juntan en ningún lado, pero hay un punto en el que se cruzarán. Entonces si apretamos esa herramienta nos sirve también para esos casos. Si seleccionamos tanto horizontal como verticalmente, nos proyecta la línea en donde se cruzan, donde se intersectan. Entonces, esta es una herramienta que nos sirve para cuando no tengamos las líneas completamente unidas o que se intersecten. La herramienta contraria a esta parte de juntar las líneas es el empalme, como habíamos visto, la que estaba seleccionada. La volvemos a desplegar el menú empalme, pero en este caso juntará las líneas no en un ángulo recto, sino que las va a juntar haciendo una curvatura. Por decir, tenemos que especificar qué queremos hacer: polilínea, deshacer, recortar múltiple o el radio. Daremos clic en que queremos especificar el radio. Por decir, un radio de, no sé, 5 unidades. Daremos clic y ahora nos pide que seleccionemos las líneas que queremos. En este caso es esta y esta de acá. Como pueden ver, no se juntó completamente recto, hizo un arco aquí para juntar las dos líneas. Si nosotros no quisiéramos un arco tan pequeño, entonces le damos una unidad, una cantidad más grande. Otra vez seleccionamos empalme, vamos al radio y como 5 era muy pequeño, podemos darle un radio de, por decir, 20 unidades. Seleccionamos las líneas y ya es más marcado. Y así nos podemos ir, si queríamos algo menos marcado que esto, podemos darle un 10, un 15, todo dependerá de lo que nos pidan y de lo que necesitemos para darle esta curvatura. La siguiente herramienta que usaremos es la herramienta para poner textos. Como pueden ver aquí en la sección de anotación, tenemos la herramienta de textos. Nos tenemos textos en líneas múltiples o textos a una sola línea. Por decir, si seleccionamos esta, nos pedirá el punto inicial del texto, si queremos de aquí, y nos pedirá la altura. Entonces nosotros debemos de designar una altura suficiente para que se ajuste al tamaño de los elementos que estamos dibujando. En este caso yo considero que aquí es una buena línea. El ángulo de rotación del texto por default les aparecerá en 0. Aquí únicamente den enter y como pueden ver ya les pedirá que especifiquen, bueno, que empiecen a escribir el texto. En este caso podemos ponerle mi proyecto. Daremos enter y nos puede seguir apareciendo más líneas de texto, pero si no queremos únicamente damos esc y como pueden ver ya tenemos texto en el proyecto. Ya únicamente dependerá de qué tan grande o qué tan pequeño lo necesitemos para que se ajuste al tamaño de los demás elementos que tenemos. El siguiente y último elemento que veremos en este video son las capas. Capas o layers significan que tenemos varias opciones. Imaginémoslo como si fueran lápices. Al tú hacer un dibujo en la vida real, tenemos diferentes lápices, diferentes plumas, pinceles, etc. En este caso, las capas funcionan de una manera similar, ya que nosotros a través de esta sección que dice capas, como pueden ver aquí, por default AutoCAD siempre les dará esta capa que es el layer 0 o capa 0. Este es como el más general y es el que con el que se dibujó todo esto. Imaginémonos que es un lápiz. Con este lápiz yo dibujé todo esto, pero si necesitáramos un lápiz de otro color o de una línea más gruesa o algo así, podemos ir a propiedades de capa. Aquí nos desplegará un menú. Aquí en este botón es el que necesitamos porque como pueden ver indica que agregará una nueva capa. Les digo que sería como si fueran lápices. Aquí es como si agregaran un, por decir, lápiz 1. Daremos enter, bueno, salimos con un clic. Aquí nos pide qué color queremos designarle a ese. Entonces podemos darle un color azul, por ejemplo. Daremos enter
y nos da unas ciertas características y parámetros que podemos modificar. Si el tipo de línea queremos continua o que sea punteada, el grosor de la línea, la trae siempre por defecto. Nosotros podemos jugar con estos parámetros y darle una línea más gruesa, una línea más fina. Por decirlo, podemos dejar en un .50 si queremos un trazo más grueso. Ya se habrá dado de alta la capa y para seleccionarla únicamente se despliega este elemento, este menú, y la seleccionamos. Entonces cuando empecemos a trazar algún elemento, como pueden ver, ya es del color y del grosor que hemos decidido que lo queremos. Es como si hubiéramos en la vida real seleccionado otro lápiz, otro plumón, y con él empezamos a dibujar. Entonces no será igual que todos los demás. Y así podemos seguir seleccionando. Aquí podemos apagarlo si no queremos ver lo que hemos dibujado con esa capa. Nos pasamos a otra capa. Aquí en el foco la apagamos y como pueden ver no se borra. Únicamente ya no se muestra porque hemos apagado la capa. Entonces si volvemos a desplegar aquí, volvemos a encender y ya se muestra. Entonces aquí esto es básicamente como si fuera un lapicero, un lapicero virtual. Aquí nosotros daremos de alta los diferentes layers o capas que son como lápices para seguir dibujando y darles diferentes colores a elementos que queramos resaltar o que queramos diferenciar de todo el resto de nuestro proyecto. Hasta aquí hemos visto los elementos más básicos y esenciales para comenzar a dibujar. Ya tenemos las formas, herramientas para desplazar objetos, girarlos, para hacer libremente, para hacer más con ángulos rectos, para unirlos, para separarlos, cortarlos, para dar curvatura a las líneas o juntarlas completamente rectas, escribir textos, cambiar colores. Esto es básicamente lo que necesitamos para comenzar a trabajar en AutoCAD. Las siguientes recomendaciones que yo les daría sería especializarse en esto, seguir viendo videos, entenderlo y practicarlo.